Hola amigos de PlayJagger, hoy estamos aquí con Julia Barrera y Lobo de Jaggermeister. En este vídeo vamos a meternos un poco en la teoría que hay en el Jagger. Somos conscientes de que es un deporte relativamente joven y poco explorado a nivel teórico. Una de las motivaciones es hacer una primera aproximación para empezar a modelar conceptos y vocabulario que posteriormente ayuden a la comunidad a seguir mejorando. Así que nada, os dejamos este vídeo y esperemos que os guste. 3, 2, 1, ¡vídeo! Para empezar, hay tres grandes niveles donde podemos trabajar. El combate individual, o también llamado esgrima, que son las técnicas y análisis que aplicamos al combate individual, desde cómo coges el arma, dónde lanzas el ataque, por dónde esperas recibirlo, posibles fintas, cadencias y combos. Sobre esto ya hay varios vídeos de distintos niveles que puedes consultar aquí. El segundo nivel es el control del campo, o la táctica, que son aquellas que aplicas para resolver situaciones aisladas que se dan en el campo. Un 2 contra 1, un pineo doble, combatir manteniendo un pineo, diagonales, etc. Y por último, el de más alto nivel es el planteamiento del partido, o la estrategia. Si vamos a jugar más agresivos, si vamos a jugar por parejas 2-2, si vamos a salir 3 delante y 1 detrás, etc. Hay algunas cosas muy básicas que vamos a repasar, aunque solo sea para tener claro que partimos desde el mismo punto y que llevamos a las cosas por igual. Cuando entramos al campo, lo hacen 4 jugadores con arma y el corredor. Para poder referirnos a las posiciones con facilidad, las numeramos del 1 al 4, empezando por la izquierda y sin contar el corredor. partes del punto. Cuando el punto empieza, pueden identificarse varias partes. Las más relevantes son la salida, posición en la que pones a tus jugadores en la salida. La llegada a la línea, el cómo llegan tus jugadores a la línea independientemente de cómo salieron. Choque de líneas, los combates que suceden al llegar los jugadores de ambas líneas. Punto roto, también conocido como línea rota o punto largo, es si el punto no se resuelve en el choque inicial y pasa a haber diferentes acciones desperdigadas por el campo. Y por último, la resolución, que es cuando un equipo anota. Área de efecto, o también llamado rango, o influencia, o espacio que ocupa un jugador. Es el espacio sobre el que tiene capacidad de atacar un jugador con su arma. Este espacio se ve afectado por el tipo de arma y su complexión. Respecto al tipo de arma, no es lo mismo empuñar un arma más corta que una más larga, por lo que hay 3 rangos. El del quete, el de las armas largas, que son los Q-tips, mandobles y stabs, y el de las armas cortas, que son las armas que se empuñan a una mano, sean escudos o duales. Por otro lado, está la complexión física del jugador, que puede condicionar levemente el rango, ya porque tenga extremidades más largas o porque tenga una agilidad que le permite desplazarse durante el ataque para llegar más lejos. Cuando un jugador está dentro del área de otro, puede ser atacado. Por eso, si mi oponente avanza y paso a estar dentro de su área de efecto, yo suelo elegir si cedo ese espacio para volver a estar seguro o si quiero quedarme. Normalmente, si portas un arma más corta que la de tu oponente, no te interesa quedarte en aquella distancia donde él sí te puede atacar y tú a él no. Ten en cuenta que un quete sin recarga no tiene área de influencia por la propia definición. Al no tener recarga, no puede atacar. Actitud hacia el combate. Cada jugador tiene 2 posibles actitudes frente al combate. Ofensivo. Cuando un jugador tiene esta actitud, tiene interés activo en resolver su combate lo más rápido que pueda. Esto implica el atacar más, el avanzar más, etc. Defensivo. Por el lado contrario, un jugador con esta actitud quiere posponer la resolución del combate todo lo que pueda. Esto implica centrar todos los esfuerzos en la defensa y ceder espacio si fuese necesario. Suma cero. Un punto importante es que el Jagger es un juego de suma cero, como lo es el ajedrez o las damas. Esto quiere decir que si una acción es buena para un equipo, es estrictamente mala para el otro. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno muy evidente es impactar a un oponente. Es bueno para ti, ya que te hace tener menos adversarios y por lo tanto menos resistencia para meter el punto, que es el objetivo del juego. Por el otro lado, al oponente no quiere ser impactado. Otro ejemplo, tener la posesión. Tener la posesión del Jack te acerca a poder meter el punto, por lo que es una acción positiva para ti y por otro lado, negativa para tu oponente. En el último caso, vamos a ver el enfrentamiento de un antiquete contra un quete. Cuando un quete se enfrenta a un antiquete, el quete quiere resolver el combate cuanto antes, normalmente basado en que su arma le otorga cierta ventaja, por lo que su tiempo vale más que el del antiquete. Aplicando esto, el antiquete quiere posponer el combate todo lo que sea posible, salvo que vea una oportunidad clara. Conexiones y bloques. Decimos que estamos conectados a un oponente cuando está dentro de nuestro área de efecto. Por otro lado, llamamos un bloque a un grupo de jugadores que están jugando juntos. Entonces, podemos identificar unas pocas reglas que nos ayudan a saber cuándo debemos ser ofensivos y cuándo debemos ser defensivos.
Si en mi bloque hay más jugadores de mi equipo conectados a oponentes que oponentes conectados a nosotros, queremos ser ofensivos. Por el otro lado, si tenemos menos jugadores conectados, queremos ser defensivos, o separar nuestro bloque en dos para que alguno de estos nuevos bloques tenga igualdad numérica. Si estamos igualados en jugadores conectados, pero hay oponentes que van a unirse a nuestro bloque y por lo tanto van a ser más jugadores conectados, nos interesa ser ofensivos. Simplemente porque si esperamos, el futuro va a ser peor y nuestra mejor oportunidad para resolver el combate es ahora. Por el contrario, si se nos van a unir compañeros, queremos esperar siendo defensivos para ganar por jugadores conectados en el futuro inmediato. Veamos algunos casos particulares aplicando este vocabulario. Un breve disclaimer. Para todo este análisis estamos teniendo en cuenta que los jugadores no se conocen entre ellos, que no hay ninguna superioridad e inferioridad o un conocimiento previo que ayude a que tú puedas hacer tu baja con mayor facilidad. Por otro lado, tampoco estamos aplicando cómo afecta la posesión del YAG a las posibles resoluciones. Si quieres tener la seguridad de que puedes aplicar esto con tranquilidad, ten en cuenta que tu equipo tenga la posesión o, en caso contrario, que el corredor rival o el YAG estén por delante de ti. Ejemplos. Un Ponfer con su corredor, que tiene posesión, llegando a la base contraria donde solo hay un Ponfer defensor. En este caso, el atacante debe tomar la actitud ofensiva como norma general, ya que está en una situación de marcar y con un dobles le vale. Si espera, corre el riesgo de perder esa posición de ventaja. Su rival pasará a ser defensivo. El defensor no quiere resolver el combate y quiere ganar todo el tiempo que pueda para intentar que algún compañero se una al duelo. Este es un buen ejemplo de la suma cero. Lo que es bueno para uno es estrictamente malo para el otro. Otro caso habitual es el de un 2 contra 1 de Ponfers, la táctica del triángulo. El equipo azul, que tiene superioridad, le interesa posicionarse bien, formando un triángulo y resolver el combate cuanto antes. El equipo rojo, que está en inferioridad, le interesa impedir que el oponente forme un triángulo y ganar cuanto más tiempo mejor, ya que un solo jugador mantiene ocupados a dos jugadores. Esta sería la posición ideal del equipo azul. Pero llegar a esta situación requiere desplazarse mucho, y el triángulo ya nos ofrece una ventaja razonable. En este caso, azul quiere avanzar manteniéndose sándwich a su oponente. Si lo consiguen, meterán a su oponente en su rango de ataque, así que el equipo azul pasará a ser ofensivo, queriendo resolver el combate. Aquí el jugador del equipo rojo está bien fastidiado, ya que si el equipo azul ataca a la vez, solo podrá parar a uno. Como el jugador rojo sabe la formación que le intentan hacer, puede reaccionar buscando romper ese triángulo para así encararse con uno solamente. Si lo consigue, tendrá un enfrentamiento en igualdad en 1 contra 1, por lo que en ese momento el rojo pasa a ser ofensivo, para intentar resolver ese combate cuanto antes y poder enfrentarse al otro jugador. Es cierto que es una situación difícil, pero es la resolución menos mala para el equipo rojo. Si esto sucediese, y aplicando de nuevo el principio de que el Jagger es un juego de suma cero, el jugador de azul pasaría a ser defensivo, no queriendo resolver el combate, retrasando e intentando ganar tiempo hasta que llegase su compañero, y volver a estar a rango para aprovechar las diagonales del triángulo. Una vez visto el ejemplo de 2 contra 1, podemos aplicar las mismas reglas para describir estrategias fijándonos en algunas cosas más. La distancia entre los compañeros y bloques que forman, los roles en cada posición, las actitudes hacia el combate tal y como vimos anteriormente. Para cada una de ellas habrá pros y contras de usarla. Distancia entre compañeros. Aunque un jugador llegue a la posición 2, habrá algunos matices que le hagan preferir entre estar más cerca o más lejos de algunos compañeros. Esto ayudará a definir los bloques que se juegan en el choque inicial. Rol. Los jugadores también suelen tener un rol. Esto no es más que un conjunto de responsabilidades que desempeñan. Dependiendo de la situación, se puede desempeñar un rol u otro. Eso puede estar predefinido a la salida, pero muchas veces los rivales mueven sus jugadores y ese rol puede cambiar. Los más habituales son: Kete. Es el jugador que tiene como rol principal hacer bajas. Normalmente es el jugador que lleva el Kete, debido a que la naturaleza de este arma, rango o impactar 8 piedras en lugar de 5, es la que tiene más capacidad de defender y sobre la que intentas montar tu juego de ataque. Anti-Kete. Debido a que suele haber un Kete en el otro lado, es normal que un jugador se entrene en particular para bloquear al Kete oponente. Su objetivo es ganar tiempo, no necesariamente matar al oponente. Escolta. Es el rol que orienta su juego para el de un compañero, sea porque escoltas a tu Kete para que no muera, o porque escoltas a tu antiquete para que no muera o poder aprovechar su acción. Libre o líbero.
Este rol no juega en particular con ningún compañero, elegirá si quiere defender o atacar en función de diversos factores. Con estos roles se puede escribir la mayoría de las posiciones de llegada a un punto. Ejemplos. Vamos a repasar algunos tratando de recorrer un poco el orden cronológico con el que fueron apareciendo. En los primeros partidos que veíamos del Jagger alemán, había 4 jugadores abiertos con sus compañeros, formando cada uno un bloque con su oponente. Los roles eran un antiquete, un líbero, otro líbero, un quete y todos ellos con una actitud muy agresiva. De esta forma había 4 combates individuales, uno por cada bloque, y según iban cayendo jugadores se iban formando nuevos bloques hasta que al final uno tenía superioridad, se hacía con la posesión y doblaba al oponente. Los puntos fuertes de esta estrategia es que requiere una mínima dependencia de compañeros. Al jugar todos los jugadores solos, no necesitan estar coordinados con ningún compañero para resolver su combate. Las partes negativas son que no aprovechan diagonales ni ayudas, y el antiquete intenta resolver un combate en el que tiene todas las de perder. El siguiente ejemplo fue usado durante muchos años en los inicios del Jagger en España. Consistía también en una salida de 4, sin cambios en la carrera, pero formando 2 bloques, uno de antiquete y su escolta y otro de quete y su escolta. En algunos lugares a esta estrategia se le llamó espada y escudo o yunque y martillo, debido a que hay un bloque especializado en atacar y otro en defender. Si ambos equipos juegan a lo mismo, suele producirse que el lado que defiende tiene cierta tendencia a ceder espacio para mantener su supervivencia, y así comprar tiempo para el lado que ataca. Por el otro lado, el que ataca tiende a ocupar ese espacio. De esta forma, la línea suele rotar usando el centro del campo como eje, lo cual es peligroso para el equipo que no tiene posesión, ya que su lado ofensivo queda más lejos de su base en caso de que sus compañeros caigan y tengan que bajar a defenderlo. Algunos antiquetes se abren un poco para que el quete tenga que elegir entre encararle a él o a su escolta. Esto llevó a un counter fácil por parte del quete que consistía en cambiarse con su escolta. Así se deja al antiquete encajonado en una banda frente a un ponfer de forma que ambos pasan a ser líberos, y el quete tiene tiro al escolta que intentará hacer de antiquete. Esta variante es interesante, pero necesita que tu oponente cometa el error de abrirse en exceso, así que volvamos a la línea original. Los puntos fuertes son que cada jugador depende solo de un compañero para coordinarse, y que el quete tiene una escolta que le defiende en caso de que falle el tiro. La parte mala es que es una estrategia relativamente lenta, y que también puede llevar a que ambos bloques se separen y el centro quede expuesto a una carrera directa del corredor, como hemos mencionado antes. Aquí los escoltas tienen menos relevancia, y le suele interesar al equipo que su quete contra el anti-oponente es mejor que su anti contra el quete oponente. Si al hacer estas cuentas ves que sales perdiendo, pero estás pensando que tienes unos escoltas que pelean bien, es probable que te interese hacer otras cosas. Tu objetivo es intercambiar su quete con el tuyo, ya que el tuyo vale menos. Alrededor de esa idea hay muchas estrategias posibles. Vamos a plantear una de ellas, siendo conscientes de que no es la única y de que hay muchas variantes que puedes hacer. Usaremos los mismos bloques 2-2, pero poniendo tu quete en el bloque defensivo junto a tu anti. De esta forma tendrás un bloque agresivo formado por 2 ponfers que deberían pelear mejor que sus oponentes, y digo deberían porque si tu quete es peor que tu oponente y tu anti es peor y tus ponfers son peores, pues tienes difícil que haya alguna estrategia que te lleve a la victoria. Por eso planteamos que tienes al menos a un ponfer que pelea mejor y alrededor del cual quieres montar tu estrategia. Volvamos a la línea. A la derecha, 2 ponfers agresivos. Pueden jugar juntos o separados en 2 bloques de 1. Esto dependerá de cuánto se conozcan o del rango de sus armas. A la izquierda, tu quete con actitud agresiva frente al quete oponente, o al menos garantizando que el oponente se queda girando delante de él sin tirar a ninguno de tus compañeros. Al ser tu quete de menor nivel, te vale con que haga dobles. Su escolta empezará defensivo, ya que no quiere meterse en el rango del quete oponente. Cuando tu quete tire, su actitud la definirán las reglas que vimos en el apartado táctico, teniendo en cuenta que si algún quete ha sobrevivido, habrá un tiempo en el que no tenga recarga, por lo que aplicaremos la superioridad futura si tu quete ha sobrevivido y la inferioridad futura si el quete oponente es quien ha sobrevivido. La parte fuerte de esta estrategia es que te permite plantear una solución cuando tienen mejor quete antiquete que tú. La parte negativa es que requiere que tengas algún ponfer mejor que el resto de tus oponentes. Podríamos exponer más estrategias, pero la idea es que puedas usar este marco sencillo para describirlas y analizar sus pros y contras tú mismo. Con el tiempo acabarás teniendo una colección de ellas, con sus descripciones y sus nombres, que una vez conozcan tus compañeros de equipo podrás ejecutar con facilidad, permitiendo que todos tus jugadores jueguen a lo mismo y les saques más partido. Salida y llegada. En las estrategias que hemos visto antes, hemos dado por sentado que conseguías que tus jugadores llegaran en la posición que tú querías. Esto es cierto solo a veces, ya que como dice Julia, el rival también juega y no está interesado en dejarte coger tu posición más beneficiosa. Para facilitar esta llegada, hay 2 cosas que pueden ayudarte, las salidas y los cruces. Volvamos al principio. Como vimos anteriormente, el punto tiene la salida y la llegada a la línea. Entre medias es donde se producen los cruces para forzar esas posiciones beneficiosas. En las salidas no hay muchas combinaciones posibles. Los 4 en línea, 3 en línea y 1 detrás,
2 y 2, 1 delante y 3 detrás. Esas combinaciones se usan para facilitar los cambios hasta llegar al centro y así dificultar al oponente saber dónde irá cada jugador. Sobre los cruces. Pueden darse durante la carrera o una vez ya posicionados en la línea. Lo segundo dificulta la rectificación del oponente, pero le brinda una ventana de oportunidad donde hay 2 adversarios contra un solo jugador, ya que el otro está posicionándose. Por ello, lo más recomendable es hacer el cruce durante la carrera, ya que una vez llegas a la línea será bastante más complicado reposicionarse. Cuando hacemos un cruce para evitar a un oponente en concreto que no nos interesa, es normal que el oponente también haga un cambio para contrarrestar el nuestro. Esto puede darse porque tenemos un jugador fuerte contra un oponente débil y queremos que acaben juntos, o por el contrario porque tenemos un jugador débil y queremos que no acabe contra ese oponente fuerte. Imaginemos ser el equipo que tiene al jugador fuerte, y el débil se ha cambiado para no acabar enfrentados. En este caso, si el jugador débil cruza por delante de su compañero, nuestro jugador fuerte debe cruzar también por delante de su compañero. En caso de que realice el cruce por detrás de su compañero, nuestro jugador fuerte deberá hacerlo también por detrás de su compañero. El motivo es que cuando se quede sin espacio y llegue la hora de enfrentarse, nuestro jugador esté siempre emparejado contra el débil, o en su defecto, ambos estén detrás de sus compañeros esperando escoger un hueco. Al igual que esta pequeña táctica de posicionamiento, también hay muchas durante la línea y el punto, las diagonales, los pineos y otras ventajas tácticas, de las que hablaremos en los siguientes vídeos. Esto te ayudará a tener reglas fáciles de aplicar en momentos donde tendrás poco tiempo para pensar. Es cierto que puede haber situaciones donde estos principios no funcionen, pero deberían valerte para la mayoría de los casos. Tampoco olvides que hay un factor de azar importante. Puedes hacerlo todo bien y perder en el combate, o por el contrario, hacerlo fatal y por una buena suerte acabar metiendo punto. La idea de tener estos recursos es que mejoren tus probabilidades de ganar, asumiendo que siempre se puede perder. Y por último, como ya sabéis, el Jagger no tiene una teoría cerrada, así que os invitamos a poner en los comentarios qué opináis sobre todo esto y cualquier otro tipo de teoría. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad es que hay muchos temas de los que tratar y muchos de los que trataremos, así que este no es el último vídeo y bueno, nos veremos pronto en una segunda edición hablando ya de los pineos, de las diagonales y de algunas cosillas ahí más complicadas. Nos veremos luego. Por supuesto. Pues nada, chicos y chicas, suscribíos, dadle a like y dadle a ¿qué? ¡A la campanita! ¡Vamos! Pues nada, ya está, ¿no?